Bueno, ahora de corridito, porque tenemos poco tiempo y vamos sobre la marcha, le voy a hacer la palabra a la maestra Tere Matabuena para que nos platique del archivo fotográfico que tiene aquí en la biblioteca. Bueno, pues el doctor de la Rosa y yo debíamos de habernos puesto de acuerdo y yo le ilustraba su plática, pero bueno, ahora vamos a estar desfasados. Bueno, una primera duda que me surge y que les quiero presentar a ustedes es por qué el movimiento 68 sí es conocido y los Juegos Olímpicos no. ¿Fue porque uno ensobreció a otro o es porque una cosa la hemos estudiado y otra no? De hecho, los mismos historiadores y los mismos participantes del movimiento 68 dicen que el 2 de octubre acabó con el movimiento. Del movimiento solo se habla del 2 de octubre, pero no de lo que pasó antes, de lo que se logró y de lo que se hizo. Entonces yo creo que es importante, y una primera pregunta que nos podríamos hacer es, si no tenemos conocida la historia de la Olimpiada, porque nadie la ha estudiado, porque como nos comentaba María José, la historia del deporte no importa. Bueno, ahora quien dice que si no pasamos el quinto partido famosísimo de las elecciones van a cambiar, ¿no? O sea, pueden influir un deporte hasta el resultado de una elección. Pero ya cambiando eso, bueno, exactamente hace un año nos le ofrecieron a la Universidad Iberoamericana la donación de una cosa que llamaban 50 metros cúbicos de cosas que habían pertenecido a José Gutiérrez Vivo. Yo traigo a esta universidad 50 metros cúbicos de algo y me corren. Entonces dije, bueno, de eso, con el piano no me interesa, su ropa tampoco. De eso, ¿qué es lo que podía ser más valioso para la biblioteca? Y entonces, pues vi que existían 750 cajas que ellos llamaban la fototeca del Heraldo de México. Y dije, yo la quiero. Entonces, bueno, me traje las 750 cajas como con 2000 fotografías cada una, desde 1965 hasta 2003, de cualquier tema, en cualquier formato que ustedes se pueden imaginar, y el 90% de ellas no dice nada en la parte de atrás. Entonces hay que investigar, hay que buscar de qué demonios se trata y de qué estamos hablando. Cuando yo llegué aquí con las 750 cajas de fotografía, les juro que me iban a correr. Entonces dije, tengo que hacer algo para demostrarle que esto es valiosísimo. Entonces dije, bueno, pues a ver qué se conmemora. Y dije, pues el año pasado los 100 años de la Constitución, en el Heraldo puede estar como se celebraron los 50 años, no se celebraron, o no aparece en el periódico. Y dije, bueno, hay dos cosas importantes, las Olimpiadas del Movimiento 68. Entonces materialmente me clavé, me metí en medio de las cajas, que muchas tienen identificación, otras no, son sobres y sobres y sobres de fotografías, que algunas dicen un número, algunas dicen un número y un nombre, algunas dicen cosas que el sobre dice pero no es eso, y me encontré 4 o 5 sobres que decían disturbios estudiantiles, porque ni siquiera se llamaba movimiento, y otras tantos sobres que decían 19ª Olimpiada. Entonces decidí trabajar con dos folders o con esos dos temas que este año cumplían 50 años para de alguna manera justificar el valor de un archivo fotográfico de esta magnitud, ¿no? El archivo tiene una historia romántica al estilo de Quien da más. Abandonaron una bodega, los dueños de la bodega no sabían qué hacer con las cosas, le dijeron al dueño que se las llevara, el dueño dijo que no les interesaba y que hicieran con ellas lo que quisieran. Entonces se las ofrecieron a la universidad las adoptó, y la otra opción era la basura. O sea, las aceptaba el libero o se iban a la basura. Identificamos 1500 fotos del movimiento 68 y más o menos casi 3500 de la Olimpiada México 68. Está ilustrado fotográficamente desde la construcción de las instalaciones olímpicas hasta la ceremonia de clausura y la despedida de los atletas. Bueno, como dicen, es un hito en la historia de los deportes, fue resolver problemas técnicos, fue en una de las olimpiadas en las que más se invirtió en tecnología para la transmisión, y como dato curioso, está reflejado en las fotografías, afuera de los almacenes ponían las teles a color y uno iba a la paradora a verla. Entonces, bueno, en mi casa se compró tele a color para ver los Juegos Olímpicos.
Hubo una olimpiada cultural, hubo una ruta de la amistad, hubo un festival de pintura infantil. Seguimos. Se ofrecieron se aceptaron los juegos el 3 de noviembre de 66 y bueno, ya lo que nos platicó Héctor, Leopoldo. Bueno, aquí empieza, el archivo tiene documentado desde la presentación del Comité Olímpico en diferentes actividades. Aquí está Pedro Ramírez Vázquez dando una conferencia de prensa. Está el ballet folclórico como la Olimpiada Cultural, están las instalaciones olímpicas, hay una muy buena cantidad de fotografías en Villa Olímpica y que reflejan la vida de los deportistas. Realmente fue un reto catalogar, o sea, les digo, yo no soy experta en deportes y tampoco soy experta en Movimiento 68 y ahora estoy catalogando los espectáculos, ¿no? Entonces, pues miren, uno hace lo que puede, hace un primer intento y luego les digo, pues uno te pone atletas, ¿no? Atletas corriendo, atletas nadando, atletas trepándose en un aparato gimnástico o atletas en bicicleta. Entonces ya uno va y luego pues hombres y mujeres y luego pues ya va poco a poco y luego se buscan otras fuentes. Ahora hemos hecho un trabajo como en conjunto que también es interesante. Yo hago una primera catalogación que es como más general y luego otra persona ya sobre eso trata de identificar más buscando otro tipo de fuentes. O sea, yo quería, por ejemplo, que hubiese sido sensacional, pues que en esa donación viniera la colección completa del Heraldo de México, porque así se compara contra lo que se publicó, ¿no? Cosa que no tenemos. Y les digo, la parte de atrás de las fotografías a veces trae el autor, y aquí es una cosa interesante, fueron los mismos fotógrafos o fotoreporteros los que cubrieron el Movimiento 68 que la Olimpiada. Entonces yo creo que en la mañana se iban a la Villa Olímpica a cubrir las actividades de los deportistas y en la tarde se iban a las manifestaciones. Entonces esto sí es interesante. Aquí es la famosa que llamaban Olimpiada Infantil, en donde, bueno, los niños estaban en Villacuapa, venían niños de todo el mundo, de diferentes edades, y les hicieron una serie de eventos como un festival de pintura, y bueno, ahí era la convivencia pacífica no solo de los atletas, sino de los niños que de alguna manera serían el futuro de la paz en el mundo, ¿no? Aquí es interesante porque el mismo El Heraldo de México saca algunas fotos de estos niños en Villacuapa en la Olimpiada Infantil, en los festivales de pintura, y otros niños mexicanos que eran albañiles en el mismo lugar, ¿no? Entonces el mismo periódico hace esta diferenciación y de alguna manera estas fotografías nos dan diferentes lecturas. Las fotografías también son interesantes porque como buenos reporteros tomaban 1, 2, 3, 5 rollos de algún evento, todos se revelaban, muchos se ampliaban, otros no, y se usaban 1 o 2 fotografías. Entonces para investigación es muy importante porque se utilizó esta fotografía y aquella no, según lo que el periódico o la misma ideología del periódico quería decir. Bueno, siempre se habló mucho de la famosa altura de la Ciudad de México, entonces bueno, se hicieron grandes estudios médicos de que no afecta la altura de la Ciudad de México para que los atletas puedan desarrollarse olímpicamente o deportivamente. Esta es parte de lo que era la construcción de Villa Olímpica, los terrenos, el arte y el poder negro también se ve representado. Sí, no sabemos el siguiente. Y bueno, estas son la vida en Villa Olímpica, o sea, hay gran convivencia de los atletas en Villa Olímpica, toman el sol, platican, tenían un centro de recreación social, tenían un teatro al aire libre, se ven a los atletas conviviendo, nadando, comiendo todos juntos en todo lo que era Villa Olímpica, y muchas de las prepruebas, digamos, se hicieron en las albercas y en la pista de Villa Olímpica. Obviamente está enmarcado en el movimiento estudiantil, que casualmente el movimiento estudiantil dura más, es de julio a octubre, y hay 1500 fotografías, y de los Juegos Olímpicos hay 3500 en este archivo. Obviamente hay razones
Primero, todo lo que fue el movimiento estudiantil estuvo digamos así, hubo mucha censura, tanto del propio periódico que aplicaba la censura, tanto del Estado mexicano, que en cada periódico tenía una persona de gobernación que veía lo que se publicaba o no, y del mismo ejército que les quitaba a los fotoreporteros los rollos, en ese momento las cámaras. Y también es importante que el Heraldo de México era un periódico pro Estado, o sea, estaba muy ligado al gobierno de Díaz Ordaz, y tampoco fue que lo hiciera mucho, aunque fue el segundo periódico que más fotografías publicó sobre el hecho. ¿Cuál fue el primero? La prensa. Bueno, hubo Olimpiada y Olimpiada Cultural, como ya nos comentó Leopoldo, pero aquí la idea es que vean qué nos ilustran estas 3.500 fotografías y las posibilidades de investigación que tienen para hacer un libro. Son fotografías pues, como más naturales, porque son del fotoreportero, entonces toma lo que puede y generalmente o escoge la mejor, o lo que más va con la idea o con la editorial del periódico. Si continuamos. Las instalaciones sobre el centro de prensa fue muy importante, fue espectacular todo lo que hay sobre el centro de prensa. Está muy, o sea, como que ellos mismos les llamó la atención. Obviamente hay una visita también reportada aquí de los atletas rusos visitando el Heraldo de México, poniendo coronas a los héroes en la columna de la Independencia. Muchos, o sea, la gente podía ir a Villa Olímpica y hacía una visita, había un trenecito en el que recorría, se paraba el trenecito y uno se bajaba y pedía autógrafos a los atletas o que les regalaran escuditos. Yo tengo una buena colección de escuditos del movimiento, porque los atletas rusos y españoles fueron a entrenar al Centro Asturiano de México, y yo era socia del Centro Asturiano, entonces si eran vacaciones pues estábamos junto con los atletas, ¿no? Por cierto, nos cerraron la alberca. Las sedes deportivas alternas, como fue Acapulco o Avándaro, donde se hicieron pues pruebas deportivas que no podían ser en la Ciudad de México. El Estadio Olímpico, obviamente en México, en diferentes eventos. Es importante también, y vemos cómo se cruzan. Ahora que estoy catalogando espectáculos, y por ejemplo ahorita soy experta en María Rivas, hay muchas fotografías en las de espectáculos de los grandes actores mexicanos, María Félix, Cantinflas, etcétera, yendo a las inauguraciones o saludando a los atletas en los estadios, ¿no? Entonces vemos como aunque estas fotografías están dentro del personaje, sí se van cruzando los temas. Bueno, la pista de hielo Insurgentes, donde se llevó a cabo las competencias de levantamiento de pesas, que ya no existe. Estaba donde ahorita está Plaza ahí en Insurgentes 1967, que en los años 50 fue sede de la Universidad Iberoamericana, por cierto. La pista de canotaje, de la que nos hablan, que nadie sabe, que se llama Virgilio Uribe. A muchas de las instalaciones deportivas se les pusieron nombres tanto de cadetes del Colegio Militar como de la Escuela Naval. El velódromo olímpico. Bien. La ruta de la amistad, que hace poco se convirtió en usted píntela de lo que pueda. La rueda mágica dentro de Villa Olímpica. La Olimpiada Cultural, en este caso, volvemos al Festival de Pintura Infantil de los Niños. Seguimos.
Bueno, ser niño en esa época y haber venido de un país olimpiada haber sido sensacional, ¿eh? Yo que era niña en esa época, yo no porque no soy muy deportiva, pero mis amigas jugaban a que se ganaban medallas de oro. Esta es la del medio, es la del niño trabajador, en el mismo lugar y al mismo tiempo. Bueno, la imagen de México 68, que se ha hecho icónica y que se utilizó tanto en los vestidos. Por cierto, tiene un error de diseño. La O queda en la pompa. Y es más conocido el vestido de ellas que los sacos de ellos. Que los hombres que participaron como decanes también llevaban un saco con el mismo dibujo, y también para los niños tenían un delantal transparente para la pintura con el logo olímpico. El cañonero Durango, que transportó el fuego olímpico. El fuego olímpico siguió la misma ruta que hizo Hernán Cortés para el descubrimiento de América, y vino en diferentes tipos de embarcaciones, y ya en suelo mexicano se subió al cañonero Durango y ya se transportó. Del cañonero lo bajaron, los nadadores llegaron con el fuego olímpico nadando a Veracruz, y de allá hizo toda una ruta y hubo una gran ceremonia del fuego olímpico en Teotihuacán. Aquí, pasando por ciertos lugares, le hicieron tapetes de flores, y aquí hubo una gran espectáculo en la pirámide de la Luna, hasta que después de ahí ya pasó al estadio olímpico. Entonces, todo esto está ilustrado fotográficamente, toda la ruta y todas las Olimpiadas, a través de estas 1500 fotografías, la mayoría de ellas en blanco y negro, aunque hay algunas en color. Y les digo que tienen todos los formatos, desde recortes, pequeñas fotografías, tamaño postal, muchas de ellas también en gran formato como es esta, pero una gran mayoría son de entre 13 y 21 centímetros o 13 y 18 centímetros, más o menos. Esta la famosa Verocha. Les digo que pues, si uno lo compara con los cuerpos y las edades de las atletas, de esas pues parece mi mamá, o sea, en aquella época. Entonces, todas las justas deportivas están representadas, casi todas las premiaciones de medallas, obviamente están las premiaciones, y hay una serie interesante de los atletas mexicanos y las comidas y presentaciones que hicieron después, o la comida que les dio el presidente de la República a los 9 atletas ganadores, ¿no? Aquí están algunos de los atletas ganadores en una comida que les dio el Club de Leones. Aquí está en una presentación que hicieron en la Alameda. Ahí los 9, los 9 medallistas. No faltan porque hubo 2 mujeres. Por cierto, y eso, Pilar y sí, María Teresa. Eso sí no lo dijiste, Pilar Roldán fue la primera mexicana que ganó una medalla. Mujer. Aquí está la famosa Vera con su novio, que además dijo que si ella ganaba una medalla se casaba en el lugar donde la ganara. Entonces, bueno, pues se casó en la catedral, fue todo un evento. Hay fotos de la ceremonia en catedral, de la gente que iba a ver la famosa boda. Aquí está ya vestida de novia. La ceremonia de clausura y la apertura a 1972, que además fue una ceremonia de clausura como muy cálida. Yo creo que una de las cosas que uno puede observar en estas fotografías, que quizás no se puede transmitir de otra manera más que viendo las fotografías, es que para mí fue una olimpiada mucho más natural, o sea, mucho menos seguridad, más abierta, con atletas que no eran profesionistas, sino que dedicaban. Si uno lee la biografía de Pilar Roldán, por ejemplo, te mueres de la risa porque ella era tenista, sus papás jugaban tenis. Entonces leyó Los Tres Mosqueteros. Entonces le dijo a su papá,
yo quiero usar mi espada, porque me gustaban los montes. Y su papá pues le contrató un entrenador, pero pues no había con quien practicara. Entonces pues el papá y la mamá pues aprendieron esgrima, ¿no? Y entonces pues se fueron a unos Juegos Panamericanos del papá, la mamá y la niña para la esgrima, y luego no la dejaron ir a Tokio 64 porque no estaba dentro de ningún, no había esgrimistas mexicanos, no fue y pues como era aquí, le dijeron, bueno, pues métete, ¿no? O sea, aquí no nos cuesta, pues ya la haces un poquito mejor, y bueno, pues ahí, y entonces ganó la de plata, entonces pues ni ella se lo esperaba. Entonces son estos atletas que se van haciendo, y que de repente, y de verdad uno ve las fotos que hay en el DC y sale cuando se está subiendo en un avión y es una señora de chongo con un abriguito y una bolsita, que dices, bueno, pues esta es una ama de casa, ¿no? Sin que yo tenga nada contra las amas de casa, pero no es la imagen que actualmente nosotros tenemos de un deportista. Entonces estas fotografías también nos llevan a lo que era en la época la moda, nos llevan a lo que fue Villa Olímpica, nos llevan a lo que era la ciudad en esa época, porque hay muchos eventos que los atletas salían. Entonces hay escenas yo creo que fue la Olimpiada, o sea, nunca se han vendido tantos sombreros de charro como en esta Olimpiada, porque yo creo que todos los 5,000 atletas se llevaron uno. Y empiezan a aparecer las marcas, pero no todas. Bueno, esta nada más es una que como muestra, basta un botón de la importancia que tienen los archivos fotográficos, la dificultad que conlleva investigar un archivo fotográfico cuando no tiene datos, y el reto que es para la biblioteca tratarle de encontrar esos datos, y que bueno, abro el archivo para cualquiera de ustedes que esté interesado en trabajar este u otros temas. Muchas gracias. Bien, pues no sé si haya, muchas gracias Tere por la muestra, si hay algunas preguntas, comentarios, alguien quiera decir algo. Bueno, felicidades, muy padre está todo, siendo que no es especialista en deporte, la verdad que esfuerzo tan grande. Yo no sé en qué etapa van, Samuel, de todo esto, pero por ejemplo vi una fotografía de la Villa Olímpica con la pista de tartán, en donde entrenaban todos los atletas de todos los países. Bueno, había unos calendarios, unos iban a CU, a Ciudad Universitaria, otros entrenaban ahí mismo en la villa, y otros entrenaban en la ciudad deportiva, me parece, bueno, ¿no? Más o menos. Entonces ya como que se puede ir armando para que cuando se muestren las fotos ya sepan más o menos qué se hacían en esas instalaciones, que en el caso de la alberca, en donde están los atletas ahí tomando el sol, pues es como muy visual, pues lo notas luego, pero esos detallitos que estaría padre checarlo. Hay un reto, o sea, tengo que catalogar 1,000,000 de imágenes sin especialistas. Entonces, es un primer acercamiento de catalogación con datos básicos para saber qué hay y más o menos qué refleja. Ya, por ejemplo, te digo, lo peor son los boxeadores. Todos o están golpeados o son feos, perdonando a los que hacen box. Y usan pantaloncillo blanco o negro. Pues quién sabe, no sé si están dando un gancho al hígado. Entonces, pues yo pongo que son boxeadores. Y si reconozco algún boxeador, o bien un dato atrás, o la fecha de la pelea. Por ejemplo, nos guiamos mucho en qué evento deportivo era, si eran finales, semifinales o demás, cuando traían la fecha del evento. Entonces, hacia finales de octubre eran las finales. Entonces, sí hicimos un primer trabajo. Obviamente, los competidores aparecen por número de competidor. Estoy segura que en el Comité Olímpico Mexicano está el archivo, pero yo no puedo hacer ese trabajo, porque la idea es que ustedes, cuando se acerquen como investigadores, sepan qué hay. Y si tú eres especialista en box, me digas, pues esto es un gancho al hígado, esto es fulanito de tal, y ese tipo de cosas, porque pues no tengo el personal ni el tiempo. El chiste es que lo antes posible yo tenga catalogado esto. ¿Por qué ahorita es espectáculos?
porque son relativamente fáciles, porque bueno, vienen por actores o actrices, y los espectáculos llaman la atención, ¿no? Entonces les digo que el otro día estaba yo en el folder de Enrique Guzmán y estaba yo encantada, porque exactamente estaba yo viendo la foto de Enrique Guzmán con su mamá y Alejandra Guzmán, el día que Alejandra Guzmán cumplió 50 años. Entonces, digo, esta foto tiene exactamente 50 años, ¿no? Entonces, son temas que llaman la atención y que son relativamente fáciles, pero por ejemplo en este de espectáculos, para identificar a los actores que aparecen pues me estoy valiendo de una cosa muy rara, de las mamás de mis amigas. Entonces les mando la foto por el WhatsApp y me dicen, luego ya busco la foto en Wikipedia. Pero, ¿sabe? Y en internet, pero ¿saben qué problema tienen? Tienen fotos de viejos, no de jóvenes. O sea, tienen fotos actuales, pero no cuando eran jóvenes. Entonces, sí es. Y también es una primera, o sea, sí reduje mucho la fecha de catalogación del Sistema Internacional de Catalogación Fotográfica como a 6 datos básicos para poder poner al servicio del que le interese la investigación. Pero sí, obviamente cada uno de estos grupos fotográficos tiene, si es catalogada por especialistas en voleibol, en atletismo, les decía que las de atletismo es una cosa, porque llegaban a la meta, pero no sé si por los 100 metros planos, los 200, los 300, los 400, los 800, si no es como una, o sea, lo mismo pasaba en equitación, o sea, y no te digo en gimnasia, porque de repente estaba el tipo volando, no se estaba volando de las argollas, de las barras o de qué, ¿no? Entonces, sí no es una catalogación de especialistas, pero es una catalogación básica que permite al investigador acercarse a ese conjunto que es la 19ª Olimpiada. Gracias, Tere. ¿Alguien más quiere? El propósito de que Tere nos hiciera esta presentación, que es la primera que hace, porque también nosotros la estamos viendo también ahorita junto con ustedes, es justamente pues mostrarnos este archivo que hay ahí, ¿no? Ya digo que son 3.500 fotografías. Ellos están haciendo el esfuerzo para que podamos después acceder a ellos, primero de catalogarlo, dividirlo, digitalizarlo. Entonces, una vez que ya esté en el transcurso de este año, nosotros ya en el seminario, dependiendo del interés de cada uno, por supuesto vamos a acudir a especialistas, a gente que, como tú dices, de las federaciones, para identificar ciertas cosas. Y entonces ahí es donde ya entra el tema de la interpretación, de la búsqueda, ya en un plano más especializado, que el primer paso es lo que están haciendo aquí en la biblioteca. Entonces eso es muy importante y es un reto para todos, pues tratar de aprovechar eso y darle un cauce adecuado, ¿no? Por eso nos interesaba hacer el curso también para presentar estos materiales, y conforme pase el tiempo obviamente se van a generar publicaciones, se van a hacer una serie de cosas. Aquí mismo en la Ibero va a haber una exposición sobre la temática, y bueno, esa es la idea. Alfredo. De hecho, justamente esa es la pregunta que quería hacer. ¿Cuál es la disponibilidad de estas fotografías, tanto para la comunidad interna, como soy yo, como para el resto de las personas que están interesadas? El archivo ya está abierto al público, o sea, con la catalogación que tenemos estará abierto en 15 días cuando terminemos. La idea es, una vez que esté catalogado y con esta catalogación básica, subir las fotografías a la página de la biblioteca para que las puedas hacer una consulta remota, y si tienes algún dato que aportarnos, dárnosla, y si lo necesitan para una publicación, para otras cosas, nada más nos solicitan el permiso y nosotros damos la autorización. Legalmente ya vimos, el Heraldo de México le donó los derechos a Mudanzas Valderas, y Mudanzas Valderas nos dio los derechos a nosotros. Entonces somos la propietaria de los derechos, con el compromiso moral de identificamos al fotógrafo mencionado. Muy bien. ¿Alguien más quisiera preguntar algo, comentar? Erasmo, por favor. Dentro de las fotografías, una gran felicitación por tu trabajo. Al no ser especialista, sí estás llegando a describir los juegos, y bueno, creo que podemos construirlo. Es decir, pones esto a disponibilidad de la gente, tanto interna como externa, y poder dar nosotros algunos datos, ¿no? Por ejemplo, dices, la pista de Tartán. Sí, pero quieren resaltar que para aquel entonces eran las primeras pistas de Tartán. O sea, los Juegos Olímpicos del 68 es la primera vez que es sintético.
ya no es nacional. En la mercadológica ya tenemos un tablero electrónico, o sea, toda esta información que le da más valor a la fotografía y que si nosotros podemos aportar este tipo de datos, vamos a enriquecer este seminario, este curso y esta misión de 50 años. Nada más para comentarte, el papá de una compañera mía fue el ingeniero de Villa Olímpica y entonces llevó un pedazo de tartán y era el tapete de su casa con el que tendría, cada vez que llegaba decía, es que es el tapete de tartán de Villa Olímpica. Yo dije, lo podré pisar para que veas la importancia de ese, que son detalles que pues como dices, se te van o no, entonces sí es importante y si nos ayudan una vez que saquemos las fotos y nos den información que tienen de algunas fotos y también bueno podemos nosotros ahora que tenemos la idea de sacar un libro sobre las Olimpiadas tomando como tema las fotografías, pues investigar un poco más. Gracias. Sí, María José. Yo nada más quiero felicitar a Tere y a toda la biblioteca de Rivero, primero por haber tenido este gran olfato. Empezamos comentando que el deporte en el mundo académico ha sido despreciado, ¿no? Entonces, para cualquier institución educativa recibir tantos metros cúbicos y cajas podría ser un verdadero estorbo, un problema de almacenamiento, mantenerlo, etcétera, etcétera. Y yo le felicito a la Mónica el ojo y para haberle dado el valor. Gracias. Mira, el colmillo me lo da muchos años de convencer a las autoridades que los archivos son valiosos, no son papeles viejos que no sirven para nada. Y otra cosa que también me parece importante y se me olvidó comentar es que el Heraldo de México le apostó duro a los deportes. O sea, su sección deportiva está muy bien documentada, están todas las Olimpiadas, están todos los Panamericanos y tiene dos cosas importantes. Les dio periódico a los que no tenían, en el sentido de que hizo un torneo de barrios de fútbol en donde pues los atletas de barrios aparecían en el periódico y también hizo competencias de box. Entonces sí es una fuente muy importante para el deporte las fotos del Heraldo. Bueno, pues vamos a hacer, muchas gracias Tere, un aplauso para ella por favor.